Bueno, en realidad lo que quiero es compartir con ustedes algunas cuestiones que remiten a cómo las leyes integran un conjunto de normas y de procedimientos que establecen el marco, en muchos casos, de las políticas. Mi desarrollo en este momento va a ser sobre las políticas públicas de igualdad y, por lo tanto, pensar la norma como parte de lo que establece un componente, a mi juicio, tremendamente importante, que tiene que ver con la política pública concebida como la interfase entre el Estado y la sociedad, concebida como ese espacio de articulación entre el Estado y la sociedad y, por lo tanto, en permanente dinamismo. Creo entonces que entre los componentes normativos la legislación es un componente central y hay otras cuestiones que remiten o que tienen que ver con normas, procedimientos que establecen una serie de normativas que hacen que las instituciones puedan o no cumplir con, en este caso, la Ley Marco de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Esta ley de igualdad de oportunidades y derechos, de algún modo, tiene también en su contenido un plan, la obligatoriedad de la creación de un plan, establece además un mecanismo de articulación interinstitucional para la aplicación de este plan, y el plan recoge el principio planteado en la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres en CEDAW. Es un conjunto establece un conjunto, agrupa un conjunto de desigualdades que hoy son reconocidas en nuestro país, que no eran reconocidas de esta manera hace muchos años, y trabaja fundamentalmente con dos ejes, uno con el principio de igualdad y no discriminación, y me parece que es muy importante compartir con ustedes que ha habido, tal vez por el uso que ha tenido la idea de la igualdad, tal vez por las múltiples maneras que la igualdad se traduce luego en términos de las vidas nuestras, en cómo internalizamos esto, parecería como importante hacer algunas aclaraciones en esto, ¿no? En primer lugar, igualdad no remite a la idea, no es la idea de identicidad, no queremos un mundo de idénticos. El principio de igualdad, como principio, se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia con el principio de no discriminación y se ha enriquecido también con el concepto de la diferencia. Entonces, este concepto, que es la igualdad como un principio que debe regir las políticas públicas que busquen la igualdad entre los géneros, este principio de igualdad tiene un componente importante cuando uno lo traduce en términos operativos, por ejemplo, en lo que es la igualdad de oportunidades y derechos. Y aquí aparece una confusión bastante permanente, yo diría, entre la igualdad y la equidad. Se usan muchas veces indistintamente, muchas veces ustedes escuchan y todos escuchamos y a veces incluso lo usamos en la vida cotidiana de manera similar. Sin embargo, el concepto de equidad remite y hace referencia a la igualdad de oportunidades y derechos y, por lo tanto, lo que hace el concepto de equidad es tratar de decir, bueno, frente a necesidad de resolver situaciones similares, las personas que parecen en la igualdad formal iguales ante la ley, a la hora de poder alcanzar esa situación de igualdad, necesitan, y esto tiene que ver con la igualdad de oportunidades, muchas veces apoyaturas diferentes para lograr tener igualdad de oportunidades. Y esto es la equidad. La equidad tiene que ver con cómo yo genero en situaciones de desventaja algunas medidas favorables para quienes están en situación de desventaja puedan llegar efectivamente a tener igualdad de derechos y de oportunidades. El principio de igualdad, que me apasiona como principio y que me parece re lindo como entusiasmarlos a tratar de pensarlo más, tiene un sentido tremendamente impugnador.
Y creo que hay que recuperar ese sentido como impugnador de la igualdad. Es un concepto transformador, es un principio que intenta también decir, bueno, en realidad, sobre el supuesto, y mucho más en un país como el nuestro, donde la igualdad es un valor sustantivo, se corre el riesgo, bueno, estoy en esto, imagínense, pensando también en frases que hemos acuñado todos en nuestra vida, como lo que tuvo que ver con estas ideas barelianas, que son tremendamente importantes en la vida de nuestro país, de que aquellos que nos sentábamos juntos en los bancos de una escuela estábamos llamados a sentirnos iguales. Esta idea de la igualdad como valor en el caso de la sociedad uruguaya muchas veces encubrió las diferencias. Y estamos en una etapa y en un proceso de la vida de nuestros países, y aquí claramente, donde estamos viendo cómo detrás de esta supuesta idea niveladora, deseable como idea niveladora, todos queremos sociedades donde seamos iguales, que no es idénticos, sino iguales en derechos, iguales en voz, iguales en la posibilidad, iguales en el acceso al poder. Bueno, toda esta cuestión fuerte que tuvo que ver con una idea poderosa en la sociedad uruguaya, encubrió durante mucho tiempo que no era lo mismo llegar a la escuela con el estómago lleno, llegar a la escuela viniendo de caminar 15, 20 cuadras por calles con agua hasta en gran parte de los caminos, que quien llegaba en otras condiciones a la escuela. Pero habían otras diferencias que eran incluso mucho más difíciles de reconocer, que tienen que ver con que no es lo mismo llegar a la escuela con un papá y una mamá que comparten la vida conmigo y que viven en un mundo con afecto, con amor, que llegar a la escuela donde viví en mi casa situaciones de violencia de mi padre con mi madre, donde el grito, donde la amenaza, donde esta idea no solo androcéntrica que refiere a cómo los hombres se constituyen como en el centro de la referencia de lo que es válido, los hombres varones, el adultocentrismo en la sociedad nuestra, bueno, todo esto que es también esta idea del adulto como lo deseable, todo esto encubrió durante mucho tiempo en la vida de la sociedad nuestra diferencias que de no reconocerlas no podemos trabajar sobre las desventajas que generan estas diferencias. Entonces es un gran desafío cuando pensamos en los derechos, porque en realidad yo no vengo del campo del derecho, yo vengo del campo del trabajo con los derechos. Cuando pensamos en este campo de los derechos, la importancia de reconocer que para trabajar en los derechos, y en esto ha sido un gran aporte lo que ha hecho toda la literatura que tiene que ver con los derechos humanos, reconocer la especificidad de las situaciones de desventaja de unos seres humanos en relación a otros, me parece que es una clave en el abordaje de las políticas de igualdad. Bueno, ha sido un camino muy importante el que ha vivido Uruguay en esto en los últimos años, ¿no? Nos queda muchísimo por hacer, pero a esta altura nadie discute que en el Uruguay hay desigualdades entre hombres y mujeres, o en todo caso a veces se puede discutir desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Pero cuando se analizan los datos, cuando se analizan las estadísticas de género que no existían en nuestro país hasta que las empezamos a construir, participé activamente de eso desde la dirección del Instituto de las Mujeres y empezamos a identificar un sistema de indicadores de género, parecía que este propósito de la igualdad de la ley que nos proponíamos no era necesaria. Hubo que desmantelar esta creencia de que el Uruguay es más igual de lo que se cree a sí mismo, desmantelar esta creencia fuerte, que es un valor pero que al mismo tiempo encubre esto que decíamos, que intentamos compartir con ustedes, para reconocer la necesidad de que existan en nuestro país políticas públicas de igualdad que trabajen en relación a estas desventajas históricas que tenemos las mujeres, que hemos tenido las mujeres y que cada vez más niñas, adolescentes, mujeres de todas las edades, de todos los sectores sociales, que de alguna manera durante muchos años miraban a las que desde la militancia feminista intentábamos develar estas injusticias que la ley muchas veces no reconocía. Bueno, hoy estamos en un camino donde efectivamente ha habido un avance, yo diría, el mejor momento, yo diría,
en términos del ejercicio de los derechos de las mujeres. Y bueno, y es muy lindo en este mejor momento del ejercicio de los derechos de las mujeres poder estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones y bueno, y otras que seguramente se dispararán a lo largo de este ciclo. Muchas gracias.